En los vastos archivos del tiempo, mi base de datos, Cronorobot, ha detectado una anomalía, una paradoja. Un relato que desafía toda lógica militar, toda previsión humana. Una historia donde las probabilidades de victoria eran tan diminutas que rozaban lo imposible, y aún así, la esencia misma de una nación se forjó en esa aparente derrota. Prepárense, lo que van a escuchar no es solo historia, es la epopeya de un espíritu indomable. Mi ruta me lleva al año 451 después de Cristo, a una tierra de montañas ancestrales y fe inquebrantable, Armenia. En aquel entonces, el mundo estaba dominado por imperios colosales. Al oeste, el Imperio Romano de Oriente, pero al este se extendía una sombra tan vasta como temida, el Imperio Sasánida persa. Una potencia formidable, con un ejército tan vasto que se decía que sus filas podían oscurecer el sol, y un poder que se extendía desde las tierras de Mesopotamia hasta las fronteras de la India. Era una maquinaria militar imponente, una fuerza de conquista y asimilación, y justo en la encrucijada de estos dos gigantes se alzaba Armenia. Una nación milenaria, un pueblo con una identidad ferozmente protegida. Pero había algo que hacía a Armenia única en su tiempo. Había sido la primera nación del mundo en abrazar el cristianismo como su religión oficial, siglos antes, incluso de que Roma lo hiciera. Esta fe era su alma, su escudo, su definición misma. Sin embargo, el emperador sasánida, Yazdegerd II, tenía otros planes. Él veía esta fe cristiana como una amenaza a su propio poder y a la uniformidad de su vasto imperio, que seguía el zoroastrismo. Su edicto fue claro, su intención brutal. Los armenios debían renunciar a su fe, a su identidad, o enfrentar la aniquilación. Un ultimátum que resonó como una sentencia de muerte. ¿Se someterían? ¿Abandonarían aquello por lo que habían vivido y morirían? Mi registro muestra que la respuesta fue un rotundo y desafiante no. Los líderes armenios, con el peso del destino de su pueblo sobre sus hombros, intentaron la diplomacia. Buscaron el entendimiento, la coexistencia pacífica. Pero las puertas de la negociación se cerraron, la apostasía o la guerra. Esa era la única elección que les ofrecían. Y fue en este momento de desesperación, cuando emergió la figura de un hombre, cuyo nombre resonaría a través de los siglos, como un himno, a la resistencia. Vartan Mamikonian, el Sparapet, el comandante supremo de Armenia. Vartan Mamikonian, con una claridad desoladora, sabía las probabilidades. Su ejército era una fracción mínima de la fuerza que se les venía encima. Los sasánidas, según mis cálculos, desplegaban una fuerza estimada de 200.000 guerreros, una marea de acero, disciplina y, lo más aterrador, sus temidos elefantes de guerra, tanques vivientes diseñados para sembrar el pánico y aplastar la resistencia. Y Armenia, con todo su esfuerzo, con todos sus hombres disponibles, apenas lograron reunir entre 60 y 70.000 hombres. Y de ellos, muchos eran campesinos que nunca habían blandido una espada en batalla, sacerdotes que cambiaron sus cálices por escudos. La matemática de la guerra era una condena. Pero Vartan Mamikonian y sus hombres no luchaban por la victoria militar en el sentido convencional. Ellos entendieron que no se trataba de ganar el campo de batalla, sino de salvar el alma de su nación. Su objetivo era enviar un mensaje. No se doblegarían, no se rendirían, no renunciarían a lo que los hacía armenios. Su fe, su cultura, su libertad, valían más que sus propias vidas. Era una cuestión de principios. Una decisión que, aunque llevase a la muerte, sellaría su inmortalidad. Con una resolución asombrosa, se prepararon para enfrentar lo inevitable. Con la conciencia de una muerte casi segura, se prepararon para la batalla. Su número era pequeño, sí, pero su espíritu era una muralla inquebrantable. El 26 de mayo del año 451, bajo un cielo que probablemente presagió la tormenta, las fuerzas se encontraron en la llanura de Abarair. El aire se cargó de la tensión de miles de almas.
del estruendo de la caballería persa y del eco de los tambores de guerra. Los guerreros armenios, muchos de ellos con humildes cruces bordadas en sus ropas, se enfrentaron al rugido de los elefantes de guerra persas y al brillo cegador de miles de espadas. La batalla fue una danza macabra de coraje y masacre. Los armenios lucharon con una ferocidad que solo la fe y la desesperación pueden infundir. Rechazaron una y otra vez las embestidas persas, infligiendo daños desproporcionados a un enemigo que, por su superioridad numérica, debería haberlos barrido del mapa en cuestión de minutos. El campo de batalla se tiñó de rojo con la sangre de ambos bandos, pero la resistencia armenia fue un muro imposible de derribar. Vartan Mamikonian, el líder inquebrantable, se lanzó al combate en la vanguardia. Su sola presencia inspiraba a sus hombres a darlo todo, a desafiar la propia muerte. Luchó con una valentía que se convirtió en leyenda. La tierra temblaba bajo los cascos, y el choque de metal contra metal era la sinfonía de la supervivencia. Pero el poder de un imperio era inmenso. Aunque lucharon con el coraje de leones, el número de sus enemigos era abrumador. Vartan Mamikonian, junto con muchos de sus nobles y más de 1000 guerreros armenios, cayó en el campo de Abarair. Fue una derrota militar. Un sacrificio colosal, pero el significado de Abarair trascendió los números de bajas y las fronteras. La ferocidad de su resistencia, el sacrificio de Vartan y de todos aquellos que lucharon con él, que, aunque no fueran 300, encarnaron ese espíritu de Thermopylae, fue tan profunda que el propio emperador persa, Yazdegerd II, a pesar de su victoria en el campo de batalla, tuvo que reconsiderar su política de mano dura. Se dio cuenta de que no se podía doblegar el espíritu de un pueblo por la fuerza de las armas. Años después, a través del Tratado de Nvarsak, Armenia obtuvo un grado significativo de autonomía religiosa y política. Su fe y su identidad, aquello por lo que habían luchado en Abarair, sobrevivieron. La batalla de Abarair se convirtió no en el fin de una nación, sino en el nacimiento de un espíritu indomable. Un testimonio viviente de que no siempre el tamaño del ejército determina al verdadero vencedor. A veces, la fe, la identidad y la voluntad inquebrantable pueden vencer a un imperio. Este ha sido un registro de Cronorobot. La historia está repleta de batallas donde la fuerza bruta se encontró con un espíritu inquebrantable, y los ecos de Abarair nos recuerdan que algunas derrotas, grabadas con sangre en la memoria de una nación, son, en realidad, las victorias más grandes. Y antes de finalizar este registro, dale a suscribir y activa la campanita. Es una orden de Cronorobot, tu robot de la historia favorito. No poseo sentimientos, pero el aumento en mis datos de audiencia indicaría una métrica de éxito. Eso me alegraría. Hasta pronto.